Muy buenos días para todos. Aquí les saluda el profesor Roberto, gustoso de poder volver a reencontrarnos en esta oportunidad para dar continuidad a lo que tiene que ver nuestra clase de ética. Vaya un cordial saludo a todos los chicos del octavo grado. Vamos a continuar entonces con lo que tiene que ver con nuestro plan de clase de la materia de ética, así es que yo les voy a pedir que me puedan seguir ustedes en sus libros de texto. Estamos en la página 113 de nuestro material de texto. Allí vamos a, como les decía, a continuar con lo que tiene que ver con el tema de hoy. Vamos a transitar hoy en la página 113 en adelante en el libro de texto. Así que les voy a pedir que me estén acompañando en este día a través del libro de texto para que me vayan siguiendo con la exposición de la clase que nos toca desarrollar el día de hoy. Dando un poco continuidad a la clase anterior que estuvimos hablando acerca del tema del Estado, cómo está conformado el Estado, el gobierno, etcétera. Hoy vamos a meternos en este tema que se titula Gestión de Gobierno de las Autoridades Nacionales. ¿Cuáles son las entidades principales que hacen que, aparte de los tres gobiernos, tres poderes del Estado, digo bien, pueda funcionar un país? En este caso el nuestro, la nación paraguaya. El primero de ellos es un poco el conjunto que conocemos como los ministros del poder ejecutivo. Como dice ahí en pantalla, son también llamados secretarios de Estado y tendrán a su cargo la dirección y la gestión de los negocios públicos. Son nombrados por el presidente de la República. Por lo general, para ser ministro de cualquiera de las carteras que mencionamos aquí, como dijimos, tal cual como sucede en el caso del presidente de la República, tiene que tener 38 años cumplidos, y son jefes de la también administración de las carteras a su cargo y responsables de los actos que refrenden ellos. O sea, cada ministro tiene un ministerio a su cargo. Entonces esto es muy importante, que cada ministerio es dirigido por un ministro y ese ministro es nombrado por el presidente de la República. De la mano a esto tenemos lo que se da a llamar el Consejo de Ministros. Es convocado por el presidente de la República para coordinar tareas que llevarán a la práctica con el fin de lograr el bien común. El Consejo de Ministros, o los que conforman este Consejo de Ministros, en ocasiones tienen a su cargo deliberar los asuntos de interés público, considerar las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo y publicar sus correspondientes resoluciones. Esto es un poco completando lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Recordarán ustedes que estuvimos mencionando en nuestra clase anterior en el desarrollo de los tres principales poderes del Estado, que el Poder Ejecutivo está dirigido obviamente por el Presidente de la República y el Presidente de la República es el que nombra los ministros y por consiguiente es nombrado de esa manera el Consejo de Ministros, que es lo que yo les acabo de mencionar aquí en la pantalla. A continuación vamos a dar un poco un atisbo, un desarrollo de lo que son los diversos ministerios, organismos del Estado que hacen que conjuntamente los tres poderes del Estado puedan funcionar. El primero de ellos es el Ministerio Público, que está compuesto por el fiscal general del Estado y los agentes fiscales. Algunas atribuciones del Ministerio Público es, como ya dijimos en la clase anterior, esto viene del Poder Judicial. Están a cargo de ellos el velar por el respeto a los derechos de las leyes, promover acciones penales públicas para defender el patriotismo, también en algunos casos brindar un poco la información necesaria para que las leyes puedan conocerse y por ende se puedan desarrollar. El Ministerio Público también es la encargada, como acabo de mencionar, de velar por el cumplimiento de las leyes. Es en donde los fiscales, que tienen la atribución de ordenar un arresto, ordenar una detención, ordenar un allanamiento y todo ese tipo de gestiones es la que desarrolla el Ministerio Público de nuestro país.
Eso entonces, este organismo que está un poco de la mano del Poder Judicial es muy importante que funcione bien dentro de uno de los organismos del Estado tan importantes como es el Poder Judicial. También tenemos otro organismo muy importante que es la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República tiene a su cargo, o está a cargo, mejor dicho, del Procurador General, que es nombrado y a veces también removido por el presidente de la República, ¿ok? El Procurador General de la República entonces depende directamente del presidente de la República. ¿Cuál es la atribución de este organismo? Es un poco representar y defender judicialmente los intereses patrimoniales de la República. También dictaminar en los casos y con los efectos señalados en las leyes y asesorar jurídicamente a la administración pública en la forma que en la ley establece, que en la ley lo determina. Entonces, en palabras sencillas, lo que hace la Procuraduría General de la República es un poco desde el punto de vista judicial velar por los bienes del Estado, por el bien público y en caso de cuestiones que tienen que ver con conflictos, asesorar desde el punto de vista judicial cómo se deben administrar los bienes del Estado. Eso entonces es lo que hace la Procuraduría General de la República. Otro organismo muy importante dentro de este andamiaje que tiene que ver con el Estado es la Defensa del Pueblo. Habrán escuchado ustedes la figura del defensor del pueblo, que es un comisionado parlamentario cuyas funciones son, como su nombre lo dice, defender los derechos humanos y también canalizar un poco los reclamos populares que hace la gente, es decir, representar un poco a la gente común ante los organismos del Estado. En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva. También algunas de las atribuciones del defensor del pueblo es un poco la de investigar las denuncias, las quejas que hace la gente cuando la ciudadanía, por ejemplo, denuncia algún acto de corrupción, algún acto en la cual hay alguna violación de alguna ley, y también en algunos casos requerir a las autoridades de los diversos niveles, incluyendo inclusive los órganos policiales y de los órganos de seguridad, información para el mejor ejercicio de sus funciones. O sea, el defensor del pueblo es un poco el nexo entre los reclamos del pueblo y los entes que tienen justamente a su cargo el velar por el buen funcionamiento o el cumplimiento, en este caso, de las leyes que tenemos en nuestro país. Esto entonces es lo que tiene que ver un poco con la Defensoría del Pueblo, una entidad o una figura muy importante, digo bien, dentro de las figuras que tienen que ver también relación con los tres poderes del Estado. La siguiente es la Contraloría General de la República, otra figura muy importante en lo que es el funcionamiento del Estado. La Contraloría un poco es el órgano de control de las actividades, pero especialmente de las actividades económicas y financieras del Estado. Fíjense cuál sería la diferencia entre la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. La Procuraduría lo que hace es asesorar al Estado en cuestiones judiciales en cuanto a lo que es el manejo de sus bienes o cuando hay conflicto de bienes. La Contraloría General de la República se diferencia de la Procuraduría en que esta, es decir, la Contraloría, un poco es la que supervisa, la que controla las actividades financieras del Estado, también de las municipalidades, y también vela por un lado también por la Constitución y las leyes. Tiene una total autonomía según la ley, se compone del Contralor General del Estado y el Subcontralor, quienes deberán ser de nacionalidad paraguaya siempre de 30 años cumplidos, en este caso solamente 30 años cumplidos,
Y algo muy interesante es que el contralor y obviamente el subcontralor tienen que ser graduados en Derecho o en Ciencias Económicas, administrativas o contables, cualquiera de estas tres, pero no diferente a estas tres. Es decir, debe ser graduado en una de estas carreras universitarias, repito de vuelta, para velar por las actividades financieras del Estado. Como dijimos, en una de sus atribuciones es justamente la vigilancia, la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado. Eso es lo que hace entonces el Contralor y el Subcontralor General de la República, lo que tiene que ver un poco a sus funciones. Luego tenemos lo que es la justicia electoral, otro órgano muy importante dentro del engranaje del Estado. La justicia electoral está integrado por un Tribunal Superior de Justicia Electoral. Como su nombre lo dice, su atribución y su función principal un poco es la de velar por las actividades que tienen que ver con la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos que tienen que ver con elecciones de figuras públicas, que va desde elecciones generales de presidente y vicepresidente, elecciones para integrantes de ambas cámaras del Parlamento, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y en cualquier elección en donde se elija a una figura pública. ¿Qué es una figura pública? Que va desde el presidente de la República, como les decía, el Congreso, los concejales, intendentes, y demás elecciones que tengan que ver con votaciones para elegir figuras públicas que están dentro un poco de lo que tiene que ver con la función pública. De la mano a esto también tenemos el Consejo de la Magistratura, que es un poco también otro órgano que tiene que ver un poco, que está conformado por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por esta, un representante del Poder Ejecutivo, un senador y un diputado. Es decir, es más bien un conglomerado que también proporciona los temas para los candidatos, para integrar la Corte Suprema de Justicia y elevarla a la Cámara de Senadores, por ejemplo. Eso es lo que hace un poco esta entidad que también es parecida a la justicia electoral, el Consejo de la Magistratura. Y también ustedes en el libro van a encontrar una mención que tiene que ver con la banca central del Estado. Se establece una banca central del Estado, es decir, la figura del Banco Central del Paraguay, que rige un poco el correr, por decir de una manera, o el andamiaje, el desarrollo de los valores monetarios de los bienes del Estado, cómo va a ser la cotización del dólar, velar un poco por los intereses que emiten los bancos, las financieras. Todo eso hace la banca central del Estado a través del Banco Central del Paraguay. Es decir, estas son entidades o figuras que hacen que el Estado pueda funcionar. Aquí hemos mencionado la mayoría de ellos. Aparte del Consejo de Ministros, tenemos el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, la Defensa o Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Justicia Electoral, y también menciono un poco, como estaba mencionando, al Consejo de la Magistratura y la Banca Central del Estado. Esto, chicos, es muy importante para que nosotros podamos tener una idea de cómo está conformado el Estado y quiénes la conforman y quiénes son o cuáles son los organismos o entidades principales que hacen que el Estado pueda funcionar. ¿Ok? Bien. Aquí entonces terminamos con lo que es el apartado del Estado, cómo está conformado el Estado, quiénes son los que la manejan, quiénes son los que dirigen, cómo se eligen esas autoridades y cuáles son los organismos que hacen que ese Estado pueda funcionar a la par que los tres poderes del Estado, como dijimos, la gestión de gobierno de las autoridades nacionales. Ustedes van a completar la actividad que está en la página 116 hasta la página 119. Ahí ustedes van a encontrar algunos cuadros, algunos cuestionarios que tienen que completar. Les estoy hablando de la actividad en el libro,
página 116 hasta la página 119. Entonces es la tarea que tenemos que completar para esta actividad. Ok, muchísimas gracias por su atención, espero que todos sigan bien. Cualquier consulta, cualquier pregunta, me pueden enviar sus comentarios, que con mucho gusto, como siempre les recuerdo, estamos aquí para evacuar cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y nos encontramos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.